tercera parte de la clase vamos a ver lo que son las tabiquerías interiores de cartón yeso. Es decir, son entramados que sirven ya no como estructuras, sino como divisiones internas o estructuras que sostienen las terminaciones interiores de las paredes o de los cielorrasos. Básicamente estos sistemas están conformados por las placas, la estructura de sostén y los materiales de terminación. En este caso estamos viendo las placas. Son placas compuestas por un alma de yeso y dos caras de cartón. En fábrica, digamos, aparece un cartón de base. Sobre ese cartón se vierte, digamos, esta mezcla de yeso con otros aditivos. Todo esto se hace sobre una superficie, unas mesas calibradas para que el espesor de la placa sea siempre el mismo. Y después se pone, digamos, el otro cartón por encima. Una vez que esto va fraguando y se seca, las placas se cortan del tamaño requerido. Estas placas tienen un ancho de 1,20 m y vienen de largos variables. Puede ser de 2,40, 2,50, 2,60 hasta 3 metros. A la vez, sus espesores son variables. La más delgada es de 9,5 centímetros, 12,5, 15 y 18 también. Además de la placa normal, que es esta que vemos aquí arriba, vienen otras placas mejoradas según donde se quieran colocar. Por ejemplo, la placa hidrófuga, que sirve para baños, para cocinas, en donde además del cartón tiene un papel superficial con mayor resistencia. Si bien se llaman placas hidrófugas, no pueden estar colocadas a la intemperie, o sea, resisten salpicaduras, pero no el agua directa. Las placas cortafuego tienen un agregado de lana de vidrio. En realidad el yeso es un material no ignífugo, digamos, pero con este agregado de lana de vidrio se retarda más la degradación de la placa ante el fuego. Y las de alta resistencia, que se pueden utilizar para gimnasios o para paredes que puedan recibir golpes, tienen cartones de altas prestaciones que no sufren el impacto. El otro componente del sistema es su estructura, digamos. Esta subestructura está conformada por perfiles. Los perfiles que nos ofrece el sistema son el perfil solera de 35 y 70 milímetros, las montantes, que van a ser con sus puntas redondeadas, de manera de un perfil C, de 35 y 70, en realidad es un poquito menos porque la montante entra en la solera, los perfiles omega, la cantonera, que sirve para recubrir esquinas expuestas, las buñas y los ángulos de ajuste, que sirve para resolver encuentros entre digamos, una pared y un cielo raso, y el perfil U, que a veces se utiliza para la conformación de cielos rasos. Los materiales de terminación tienen que ver con las cintas que van digamos, a disimular la junta entre placas, las masillas también que van digamos, ya lo vamos a ver, pero van a tapar los tornillos y los vínculos entre placas también. Aparecen también las bandas y los sellados que se utilizan para generar insonoridad desde un lado a otro. Aquí vemos el sistema montado. Entonces aparece el perfil solera, aparece el perfil montante. La solera va a estar vinculada al contrapiso o a la estructura, a la losa, lo que fuera, a través de un tarugo de nylon y un tornillo. La vinculación entre los perfiles va a ser a través de estos tornillos cortos, y la vinculación entre las placas y la estructura va a ser a través de estos tornillos
más largo o más corto dependiendo del ancho de placa que esté usando y de la cantidad de placa que esté superponiendo. Vemos también que las montantes tienen estos huecos que van a permitir alojar las instalaciones. Aquí vemos los componentes todos juntos, digamos, del sistema. Arrancamos con la banda de material elástico. Dijimos que esta banda permite sellar cualquier aire que pueda existir entre la rugosidad quizás del contrapiso o la losa. Es una banda, digamos, de un material elástico, de caucho, que se aplasta y que genera ese cierre hermético entre un lado y el otro. La solera, el perfil montante, entre ellos la aislación acústica en este caso, lana de vidrio, acá vemos cómo se coloca y se corta directamente. Tenemos de un lado un doble emplacado, del otro lado también un doble emplacado y vemos, digamos, cómo termina de sellarse y de enmancillarse esta situación de juntar las placas. Con cintas, con masilla. Luego también esto rojo que aparece por acá es un sellador. Los selladores también permiten sellar esos poros, esos agujeros que puedan quedar entre el piso y el panel. Además deben ser productos que resistan, digamos, a la lija, a la pintura, a todo lo que viene después por encima. Vemos que según las alturas, estos tabiques se van a conformar con mayor o menor estructuras o placas. En tabiques que llegan hasta los 3 metros podemos utilizar un solo montante con una sola placa. Cuando pasamos los 4 metros se recomiendan 2 placas. Vemos que la manera, digamos, de posicionar una placa sobre la otra es que no coincidan las juntas, que vayan tapándose unas con otras. Superados los 6 metros de altura, vamos a necesitar, además de doble placa, doble perfil montante, 2 montantes juntos, y con tabiques que llegan a los 10 metros de altura, es recomendable directamente generar plenos, una estructura doble de montantes arriostrados por un pedazo de placa y además con un doble emplacado, donde la junta no coincide. Estos tabiques también se pueden usar para generar tabiques sanitarios, digamos, esas cavidades en los baños, digamos, o para espacios, para el paso de ductos técnicos. Vemos acá cómo se alojan las instalaciones pasando por esos huecos y además previendo, digamos, estos travesaños que permiten tomar, sujetar y dejar fija la cañería o estos elementos que permiten también fijar algo a la pared, como puede ser un inodoro o una bacha. Lo mismo pasa con las cajas de luz, deben ser bien tomadas para que queden fijas y no queden flojas dentro del panel. Estamos viendo acá en el Centro Cultural Córdoba un espacio, un pleno sanitario conformado por una doble estructura de perfiles vinculadas y arriostradas por otro perfil que a la vez sirve de apoyo de lo que va a ser la cloaca del nivel superior. En este ejemplo es un museo en Estados Unidos construido por vía seca. Vemos los perfiles normales y sobre esto se apoyan unas correas de madera, las alfajías clavadoras y la chapa. Mientras estaba en obra, digamos, toda la división interior se construye a través de estos emplacados de yeso. La estructura del emplacado la vemos contenida por la estructura del edificio, digamos por los perfiles, los IPN del edificio, y aparecen estas estructuras intermedias para contener y dividir el espacio interior.
En esta gran altura vemos cómo aparece la doble montante. Eh, Seguramente tendrá doble emplacado y seguramente aparecerán unas situaciones de travesaño donde necesiten luego colgar un museo donde se cuelgan obras y cuadros. Acá aparece terminado, entonces seguramente en este punto está reforzado para poder colgar esas obras y aparece vista la estructura principal con estos tabiques completamente blancos. También podemos armar cielorrazos. En este caso, si el cielorrazo estamos hablando de una estructura metálica que quizás está perfectamente nivelada, directamente podemos estar usando los perfiles omegas vinculados a esa estructura metálica y sobre esos perfiles la placa de cartón yeso. Lo mismo para generar quizás una terminación a un tabique interior que esté completamente nivelado. Cuando decidimos hacer cielorrazos suspendidos, vamos a utilizar montantes y velas. Velas es este elemento vertical. Vamos a usar vigas maestras y estos perfiles, digamos, montantes dispuestos cada 40 centímetros que van a armar la subestructura para sostener las placas. Entonces vemos este recorte de solera, va a estar fijado a lo que es la losa. Vemos la vela, como ingresa y se toma con tornillos, la viga maestra, que tendrá una separación máxima entre una viga maestra y otra de 1,20 m, y las otras estructuras secundarias de sostén de la placa cada 40 centímetros. Esto, digamos, es en corte. Vemos también la posibilidad de poner una buña perimetral para resolver ese encuentro. Acá vemos en este caso la buña, ese angulito Z que va a tapar el canto de la placa. Vemos también que sobre los bordes vamos a estar poniendo una solera para fijarlo directamente a la estructura de la pared, ya sea de hormigón, de ladrillo o lo que fuera. Un poco el montado en la obra, sobre las paredes se va a marcar con un hilo pentizado, digamos un hilo con tiza de color. La altura del cielorrazo se va a disponer sobre la losa este recorte para sostener las velas se van a nivelar a través de un nivel láser, van a sostener la viga maestra y sobre esa viga maestra se van a poner las vigas secundarias vinculadas, digamos, a ese perfil C de borde. Una vez que tengamos armada la estructura, colocaremos la placa atornillada directamente. También se pueden generar en los cielorrazos gargantas o espacios que alojen cortinas de enrollar o pueden alojar luminarias. En ese sentido, la disposición, trabajamos con los mismos elementos dispuestos de otra manera, siempre el perfil solera vinculado a lo que es la losa o vinculado a lo que es el tabique perimetral, las velas, las vigas maestras y las vigas secundarias. En este caso también generamos todo lo que es el reborde a través de estos recortes de perfiles o lo que puede ser un cielorrazo más alto, vinculando, digamos, lo que es la montante a través de dos soleras o dos perfiles. Aparece un ángulo de ajuste en esta punta. Cuando quizás los ángulos quedan expuestos, es bueno poner una cantonera porque ese ángulo siempre va a estar, puede ser golpeado, digamos, puede terminar hundiéndose. Acá también tenemos una cinta ángulo para generar la terminación entre las dos placas. En este caso vemos cajones, pueden ser curvos, digamos, las placas son fáciles de curvar y los perfiles también son bastante delgaditos y toleran como los cortes, bastante simples. Básicamente son los mismos elementos, como dijimos, las soleras en los bordes fijando, las velas rígidas y las montantes.
de esas montantes podemos volver a colgar otra vela para generar lo que es el rebaje de este cielo raso. Vemos cómo la masilla termina generando o cubriendo todos esos puntos imperfectos, digamos, de vínculo entre la placa o donde se ve el atornillado. La masilla es la encargada de generar esa superficie lisa para después admitir la pintura. En este caso, un cielo raso curvo. También vienen placas que se pueden mojar y a través de esa humedad se pueden curvar. En este caso, con la misma placa le damos forma al cielo raso y actúa también de estructura, sosteniendo un perfil que está recortado, se corta directamente con una tijera para metales y ese perfil se vuelve como una viborita, digamos, que se puede colocar con la forma que uno quiere. Colocamos esta estructura transversal y ahí podemos montar directamente la placa. En este caso es un cielo raso en exteriores, sobre un balcón. Dijimos antes que si bien admiten cierta posibilidad, digamos, de humedad, no pueden estar colocadas directamente en la intemperie, o en un lugar donde llueva o haya mucha humedad. Para eso sí se puede utilizar quizás la estructura misma, esta estructura misma, pero terminar con placas cementicias que son recomendadas para exteriores. Vemos como, digamos, el recorte vinculado a la losa, la vela, las vigas maestras y las vigas transversales, en este caso también un perfil C en los bordes para sostener y fijar más esa estructura. Estos cielos rasos desmontables tienen una estructura de perfil travesaño y larguero que se van ensamblando entre sí y un perfil de esquina. Estos perfiles quedan vistos desde abajo, entonces esa T, digamos, parte de esta T, la parte de abajo queda vista. Y desde aquí se pueden directamente colgar y amarrar a lo que es la losa. Incluso desde aquí colgar, disculpen, y desde aquí vincular con el travesaño. Estamos viendo que estos paneles pueden ser fonoabsorbentes, o sea, pueden tener perforaciones, tener distintas terminaciones para actuar para absorber el ruido. Y acá vemos la fijación directamente a la estructura, a la losa, un cuelgue de un alambre, en este punto el perfil T y en este punto el perfil C de borde. Estos cielos rasos son accesibles, las placas directamente se colocan encima y con la fuerza de la mano se levantan directamente. En este caso estamos viendo un sistema de colgado un poco más, con más estructura, a través de unos perfiles montantes que se empalman con este elemento, el elemento de cruce, en los cruces, digamos, de los travesaños y las montantes va a aparecer esta especie de caballete. Y luego vamos a tener estos elementos para colgar y vincularlo a la losa. También puede haber un anclaje directo atornillado a lo que es la estructura principal que puede sostener las vigas maestras. En cuanto a estructuras para cielo raso, tenemos una variedad enorme. Va a depender mucho de lo que estemos colgando. En este caso ya no van a ser placas de cartón yeso, pueden ser placas de madera, placas fonoabsorbentes, maderas con otras placas por detrás de fibras de vidrio. Va a depender si estamos trabajando en lugares que necesitan mucha acústica, como un auditorio, y si estamos, digamos, sobrecargando esa estructura, vamos a necesitar una estructura mucho más rígida,
En este caso, por ejemplo, está vinculado con varillas roscadas, entonces el elemento de vínculo a la losa, la varilla roscada y el elemento de vínculo con la estructura, generando también, rigidizando los puntos, digamos, de cruce a través de esta planchuela. Otras formas de sostener, digamos, directamente una viga maestra con estas formas para poder anclar las vigas secundarias, estos elementos que dijimos de rigidización de los cruces, etc. Con esto damos fin a lo que es esta clase de entramados, nuestra bibliografía, la revista de la cátedra, materia, donde van a ver Balloon Frame y Steel Frame, la revista tectónica de Junta Seca, van a ver mucho estas construcciones por vía seca, la madera estructural, las estructuras de madera, y después les recomendamos directamente los manuales técnicos, puede ser de Durlock, el manual de Steel Frame, que se bajan directamente en PDF. Bueno, esto es todo, nos vemos.